Platzi, educación profesional efectiva. Elon Musk se compró Twitter. Ustedes conocen a Elon Musk, es una persona que ha creado cosas honestamente geniales e increíbles. Probablemente el esfuerzo más importante de la humanidad de electrificar nuestra flota de automóviles. Tesla revolucionó toda la industria automotriz y gracias a las patentes de Tesla y la creación de Tesla, nosotros hoy en día tenemos un mundo que está cada vez yendo más a automóviles eléctricos. También revolucionó el acceso al espacio con SpaceX. SpaceX es la primera empresa comercial en llegar al espacio y en llegar realmente a la órbita. Blue Origin de Jeff Bezos no llega a la órbita y Virgin Galactic de Richard Branson tampoco llega a la órbita. Llegan al borde del espacio, pero realmente no llegan a la órbita. No solamente están llegando a la órbita, sino que están haciendo un esfuerzo honestamente increíble por conquistar Marte y probablemente lo van a lograr después de años de pelear contra esto. De hecho, Platzi está lanzando un satélite. Vamos a estar lanzando un satélite junto con SpaceX en uno de los cohetes de SpaceX y vamos a estar enseñándoles cómo se hace para que ustedes puedan trabajar en la industria aeroespacial. Si se quieren enterar del tema, vayan ya mismo a platzi.com/space. También es la persona, gracias a SpaceX, que lanzó la primera versión realmente funcional de Internet satelital. Internet no funciona con satélites, nunca lo ha hecho. Internet funciona con cables submarinos. Si ustedes quieren saber más de cómo funciona Internet, tomen el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software con la suscripción que ya tienen de Platzi. Starlink cambió el mundo a nivel de acceso a Internet. Es tan bueno que Starlink fue distribuido a los soldados que están peleando contra los invasores de Rusia en Ucrania para mantener acceso a Internet a pesar de que Rusia destruyó la infraestructura ucraniana. Y esto es parte de la razón por la que ha sido tan efectivo la ofensiva ucraniana y pues obviamente tan absolutamente decepcionante para bien lo ridículamente incompetente que es el ejército ruso. Tiene otras cosas. Hace poco anunció Neuralink, que hasta ahora no ha lanzado realmente nada, o por lo menos están trabajando en ello, que es un implante que permite, entre comillas, leer impulsos eléctricos del cerebro. No es lo que Elon Musk dice, no se pueden leer pensamientos, no se puede escribir pensamientos, simplemente se leen ciertos niveles de impulsos y es hasta ahora una tecnología muy en su infancia, la han instalado en cerdos, probablemente es un avance muy grande que puede ocurrir para el futuro de la humanidad, pero por ahora no es nada. Luego están cosas que son medio decepcionantes como The Boring Company, la compañía que hace huecos. Instalaron un túnel de demostración en Los Ángeles y un túnel de demostración en Las Vegas, que es básicamente como un túnel de un metro, pero peor. Por ahora es puro hype. Y luego están otro par de fracasos, como por ejemplo los paneles solares de una empresa llamada Solar City, que fue adquirida por Tesla, que fueron anunciados hace 5 años y al día de hoy no han instalado un solo panel solar. La teoría es que hay una crisis de baterías en todo el planeta y están enfocando las baterías más en los automóviles que en las paneles solares de hogar. Por supuesto, también están otro par de cosas medio raras. Elon Musk estuvo empujando muy duro una criptomoneda de chiste, un meme llamado Dogecoin, y por mucho tiempo se pensaba que Elon Musk podía manipular el mercado como quisiera, pero después del pump hubo un dump y desde entonces no importa cuánto Elon Musk haya tratado de mover el precio de Dogecoin, el precio de Dogecoin no se ha movido ni siquiera un poquito. Y luego está el hecho de que pues, el man estuvo detrás de PayPal, ¿no? Junto con Peter Thiel. ¿Cuál es la razón por la que Elon Musk se compra Twitter? De acuerdo a lo que él dice, ¿en dónde? En Twitter. Su razón número 1 es empujar la libertad de expresión absoluta. Y este es uno de los temas que creo yo que vale más la pena ahondar y hablar durante este programa. No sin antes hablar un poco de los temas técnicos de lo que significa esta adquisición. No hay una adquisición más grande que la adquisición que acabamos de ver de Twitter en la historia de las adquisiciones en tecnología. Instagram fue adquirido por $1,000 millones de manera muy famosa, por eso las adquisiciones las medimos en Instagrams. WhatsApp fue adquirido por 22,000 millones y en su momento fue espectacular. Microsoft compró LinkedIn por 26,000 millones. Salesforce se compró Slack por 28,000 millones y Twitter fue adquirido por 44,000 millones. No solamente es la adquisición más grande de la historia de la tecnología, también es una de las adquisiciones más grandes de la historia humana en general en cuanto a llevar empresas públicas y volverlas privadas. Lo único similar es una adquisición este año de una empresa llamada Atlantia de parte del fondo de private equity más importante del mundo que se llama Blackstone. Y esto ha creado una explosión de un cierto tipo de usuario que desde que Donald Trump perdió las elecciones hace un tiempo, había quedado un poquito más escondido y que ahora de repente emergió de las cenizas con un máximo poder. Hay un tipo de usuario que necesita un ídolo
que lo haga definir su identidad, porque son personas que no tienen una personalidad implícita y quieren que alguien más ocupe ese espacio de su personalidad. Estas personas que están buscando siempre un ídolo, un dios. Y ustedes dirán, Freddy, ¿estás exagerando? Y la respuesta es no. Esta es una persona que por las últimas semanas me ha estado troleando cada vez que yo medio menciono algo que no me parezca tan interesante de Elon Musk. Porque, hey, Elon Musk es al mismo tiempo un genio que ha construido cosas que van a cambiar el mundo y un troll que se está volviendo un poco insoportable. Pero para estas personas eso es inaceptable y es fascinante, porque cuando nosotros vemos el comportamiento de Elon Musk, él está hablándole mucho a esta audiencia y es la audiencia de la que más está tratando como de prenderle fuego para que estén de su parte. Por ejemplo, aquí está Elon Musk hablando de supuestamente sesgos izquierdistas que tiene Twitter, comparándolo. Esa foto es la foto de una de las ejecutivas más importantes de Twitter, que es la encargada, la abogada más importante de Twitter, que ha sido la persona detrás de la mayoría de la conexión con gobiernos para cumplir con las leyes de gobierno alrededor de Twitter y de muchas de las políticas para evitar acoso dentro de la plataforma. Aquí abajo ustedes van a ver a Dick Costolo. Él es uno de los fundadores originales de Twitter y le está diciendo uno de los fundadores originales de Twitter a Elon Musk, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo que una ejecutiva de la compañía sea el objetivo de acoso y amenazas? Porque algo que muchas personas no entienden es que muchas de estas amenazas eventualmente evolucionan a cosas reales. Nunca olviden que la manipulación súper chistosa inicialmente creada en 4chan de una cosa que se llama QAnon terminó haciendo que un man se fuera con una ametralladora a una pizzería a matar gente en Washington, D.C. Porque estas cosas pasan. Y eso es lo que me lleva al tema de la libertad de expresión. Aquí tenemos que entender algo fundamental y es que las comunidades que no tienen reglas de comportamiento se mueren o simplemente no generan dinero. Y ustedes dirán, ay no, pero este Freddy no es que no le gusta la libertad de expresión. Y ustedes van a ver que las personas que normalmente reaccionan a esto pareciera que todos dicen las mismas palabras, pues porque son fácilmente manipulados. Miren cuáles son las palabras. Las palabras son más o menos, usan la palabra progre un montón. ¿Cuál es la definición de progre? No importa. Progre es el insulto que ellos sienten que es insultante para explicar por qué una persona no merece tener una opinión. Entonces usan la palabra progre y la van a usar un montón. Y las diferentes variaciones de la palabra progre, por lo menos aquí en el mundo hispano. En el mundo anglosajón es una palabra un poquito diferente. Otra cosa que estas personas dicen constantemente es, ay, tú no sabes nada, tú deberías quedarte hablando de lo que quieres. Eso es una falacia lógica que se llama una falacia ad hominem, que es que cuando no hay una forma de debatir un punto, se ataca al mensajero. Pero hablemos un minuto de qué pasa cuando hay 100% de libertad de expresión absoluta. Es muy fácil. Hay spam. Hay spam por todos lados. El spam entra en la libertad de expresión. Yo tengo la libertad de llenar tu correo de spam y un filtro anti-spam está afectando mi libertad de expresión y mi capacidad de expresarme ante todo el mundo. ¿Cierto que esto no tiene sentido? Y ese es parte del problema. Para que una comunidad funcione necesitan haber reglas, reglas contra spam, reglas contra, por ejemplo, imagínense que mañana la libertad de expresión de una red social es absoluta. Hay redes sociales de ese estilo. 4chan es una red social así. No hay un solo anunciante que ponga publicidad en 4chan. 4chan es una red social imposible de monetizar porque está lleno de insultos racistas todo el tiempo. Y ustedes dirán, pero Twitter también. Desde antes de que Elon Musk los comprara. Sí, con un asterisco, porque no es el punto de que exista el comportamiento, es el punto de que existan reglas que lo regulen. Y mientras exista el miedo, entre comillas, de regular, entonces hay menos de ese comportamiento. Por cierto, me dijeron que la versión en inglés de acusar a la gente de progre es decirles woke, que de nuevo, existe claramente personas que se han ido al carajo, tanto de un extremo, de la extrema izquierda como de la extrema derecha, que son extremos medio estúpidos, ¿saben? Porque realmente el problema moderno es un problema de autoritarismo y dictaduras versus democracias. Pero sí, hay gente que se ha ido al carajo con el tema de cancelar a las personas simplemente por lo que piensan, pero no tiene nada que ver con este tema, tiene que ver con el spam. ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk al respecto? Elon Musk dijo que si logran comprar Twitter, van a derrotar a los bots del spam o morir intentándolo, lo que no habla mucho de la libertad de expresión, porque los pobres bots de spam deberían tener la libertad de expresar su spam, ¿cierto? Y luego dice que una de las formas de arreglarlo es que va a autenticar a todos los humanos reales. Esto, técnicamente, no se puede. No se puede. ¿Cómo? ¿Cómo van a autenticar ustedes a los humanos reales?
Twitter ya tiene un sistema. Irónicamente, el sistema ustedes lo ven acá. Si ven el chulito azul que tiene encima, bueno, en este caso es un chulito blanco. En mi país lo llamamos chulito. Ese signo que es como un check. Eso es un sistema de cuentas verificadas. Pero él dice que tiene que verificar a todos los humanos. Eso verificar a todos los humanos, ¿cómo se va a hacer? Ni siquiera lo pueden hacer los gobiernos en escala. ¿Se imaginan ustedes que para abrir una cuenta en Twitter tengan que mandar el pasaporte? No se puede. Ay, deberíamos usar blockchain para... No hay una técnica que escale para identificar a todos los humanos. Y si existe un proyecto, el proyecto de Santi City llamado Proof of Humanity, pero no está ni siquiera a un 0.0000001% de la escala necesaria para el nivel de tamaño que es Twitter como red social. Entonces, ¿saben qué es lo que yo creo que va a pasar? Esto va a publicarse en un video en YouTube y va a estar en muchos lugares. Así que si me equivoco, por favor, háganmelo saber. Yo creo que probablemente Musk no va a cambiar las reglas de Twitter. Para nada. Y esto simplemente lo dice porque a Musk le encanta prenderle fuego a la gente que usa términos como, por ejemplo, progre para insultar a alguien. Le encanta, es lo mejor. Y esta gente nunca lo cuestiona. No lo cuestiona, pues obviamente no, es el dios emperador Elon Musk. No es simplemente una persona que hizo empresas interesantes así como hizo ideas tontas. Es fascinante. ¿Y saben por qué yo creo que Elon Musk no va a cambiar las reglas de Twitter? Por simple lógica financiera. Esta es la forma en la que Elon Musk se compró Twitter. Observen. 21,000 millones de dólares fueron del dinero de Elon Musk. En teoría, Elon Musk tiene un net worth como de 216,000 millones de dólares. O sea, esto fue quemar un 10% de su net worth para pagar la mitad de la deuda. Pero la verdad es que el net worth, o sea, el valor total de lo que puede tener Elon Musk, no es líquido. Tendría que vender todas sus acciones en Tesla y eso es lo que le permite ser CEO, sus acciones en SpaceX, sus casas. Y entonces no correlaciona. Entonces, ¿de dónde sacó la plata? ¿Quién sabe cuánta plata líquida en cash tenga Elon Musk? Pero no se pudo comprar Twitter con cash. Se compró la mitad en cash y la otra mitad pidió un préstamo a Morgan Stanley, a Barclays, al Bank of America y a otros organismos. Y ese préstamo lo pidió contra él mismo. Y luego pidió, mentiras, no fue contra él mismo, fue contra los resultados de ingresos de Twitter. Y Twitter genera menos profit de $1,000 millones al año. Es un montón, pero es menos. O sea, esto lo tendría que pagar en 13 años si sigue creciendo. ¿Y ese profit de dónde viene? De los anunciantes. Y si Twitter se vuelve una red donde todo está permitido y donde hay libertad de expresión absoluta, los anunciantes se van a ir. Entonces no puede. Y luego está el otro pedazo del préstamo. Los otros $12.5 billion son en contra de las acciones de Tesla. Y las acciones de Tesla están en caída libre desde que Elon Musk se compró Twitter. ¿No les recuerda lo mismo que pasó con Dogecoin? Elon Musk es como cualquier otro ser humano. No importa que la gente crea que es el dios emperador de la libertad de expresión y tiene que pagar la deuda con dinero que haga Twitter. Y para que Twitter haga plata, tiene que crear un modelo de negocio que escale. Y ustedes dirán, vamos a cobrar una suscripción por Twitter. Pregúntenle a Netflix cómo va la vaina de la suscripción. Lo importante es que no importa lo que Elon Musk haga, es lo que Elon Musk dice. Es muy similar a Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump no pasó ni una de las leyes que prometió. Las únicas leyes que Donald Trump realmente pasó, y él mantenía control del Congreso y del Senado. Las únicas leyes que Donald Trump pasó mientras fue por 4 años presidente, 2 años con control del Congreso y del Senado, fueron leyes para bajarle los impuestos a las personas millonarias de Estados Unidos. Pero no pasó las leyes del carbón limpio para abrir más plantas de carbón, no abrió las fábricas que dijo que iba a abrir porque no tenía ningún sentido, ni siquiera terminó la tal pared que iba a hacer en el norte de México, no cambió las reglas migratorias, no hizo un carajo, no hizo nada, pero dio la impresión de que lo iba a hacer. Y eso es lo que está haciendo Elon Musk. Elon Musk es un maestro manipulador de la ultraderecha. Y pues la ultraderecha le encanta que los manipulen. Es la cosa que los define. No les fascina tener un dios que los ordene qué hacer. Es como decía el señor Burns, que la gente quiere las mieles de la democracia, pero en el fondo quieren un rey que les diga qué hacer. Esto es lo que estas personas de ultraderecha, los que usan la palabra progre como insulto, quieren. Y la magia es que no lo quieren realmente, solamente quieren vivir la ilusión de lo que quieren. Y el man lo entendió. Entonces Elon Musk está haciendo empresas, está haciendo cosas maravillosas y fantásticas mientras manipula un resto de gente que todos dicen, sí señor, sí señor, sí señor.
De hecho, Elon Musk mismo eventualmente aclaró a lo que se refiere. Miren este tweet. Él dice, cuando quiero decir libertad de expresión, lo que digo es que esté pegado con lo que dice la ley. Yo estoy en contra de la censura que va más allá de lo que dice la ley. Si la gente quiere menos libertad de expresión, entonces deberían pedirle al gobierno que pase leyes hacia ese efecto. Por ende, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad de la gente. Esto son, en palabras cortas, es lo mismo que ya hacía Twitter. Exactamente lo mismo que ya hacía Twitter. Y entonces ya salieron los gobiernos. Por ejemplo, la Unión Europea le advirtió a Elon Musk que si empieza a bajar las reglas de control de acoso del lado de Twitter, podría hacer que baneen la plataforma en Europa, porque la ley existe. Y también está el tema de que quiere abrir el algoritmo para que el algoritmo sea de código abierto. Porque una de las cosas que la gente hiperconservadora menciona es que a los conservadores los están censurando y que el algoritmo esconde las cosas. Todos los estudios han demostrado que en general las redes sociales maximizan la exposición de contenido conservador, no de ningún otro tipo de contenido. Y lo otro es que no existe tal cosa como hacer. Cualquier persona que esté viendo esto que sepa programar sabe que no hay un algoritmo. Un algoritmo es todo el sistema operando en conjunto y tendrían que ser abierto el código abierto de Twitter. Yo no creo que después de bajarse de 43 mil millones de dólares, teniendo en mente que el man debe 13 mil millones de dólares por un lado y 13 mil millones de dólares por el otro lado, de repente vaya a abrir el código de Twitter. Me sorprendería, pero no creo. Y luego está el tema de los mensajes directos. En Twitter no se pueden borrar los DMs. No sé si ustedes sabían esto. Cuando ustedes le envían un mensaje directo a alguien, ustedes los pueden borrar, pero la persona a la que se lo enviaron lo sigue viendo. Eso significa que sigue viviendo en la base de datos. Hace poco hubo el caso de que un príncipe de Arabia Saudita le pagó por debajo de cuerda a un empleado de Twitter para mandarle los datos de mensajes directos de sus enemigos y para hackear otras cuentas. Eso significa que Musk podría leer todos los mensajes directos de todos nosotros legalmente. Podría ir a leer los DMs que le llegan a Jeff Bezos, los DMs que le llegan a un competidor chiquito de una empresa de carros eléctricos chiquita que él quiera adquirir para ver con quién está haciendo cosas o simplemente para manipular a algunos de sus enemigos. Musk salió rápidamente a desmentir esto, no a desmentirlo, sino a cambiarlo, diciendo los DMs de Twitter deberían tener cifrado de punta a punta como Signal. De esa manera nadie puede espiar ni hackear tus mensajes. Chévere, ¿cierto? Sí, eso tiene sentido. Pero luego hay que recordar que Elon Musk depende de China. China es el país del mundo que más está creciendo en adquisición de automóviles eléctricos y un porcentaje inmenso de los ingresos de Tesla dependen de su fábrica en China, la Gigafactory. El Tesla Model 3 en mayo del 2020 fue el automóvil más vendido en China y China es el sistema más poderoso, el país más poderoso de compra de automóviles eléctricos del mundo y también las marcas chinas son las marcas que más automóviles eléctricos producen en el planeta Tierra, detrás de Tesla. Por eso Tesla fue y se abrió una Gigafactory en Shanghai. Y entonces, ¿qué pasa? Como Elon Musk tiene una fábrica de Tesla en China y quiere vender más carros, en China nadie opera si no siguen las reglas. Entonces, ¿qué pasa si Beijing le dice a Twitter, oiga, muy bonita su fábrica de Tesla, pero necesito que ustedes en Twitter no hablen de los campos de concentración Uyghur o de los activistas en Hong Kong o ninguna de esas otras cosas chinas? ¿Y qué tal si Elon Musk le dice, no, porque aquí hay libertad de expresión absoluta? Pues entonces le cierran la fábrica. Y como parte de la adquisición de Twitter depende de las acciones de Tesla, ¿qué será lo que va a pasar acá? Esto ya de hecho está pasándole a Elon Musk, pero no le está pasando en China, le está pasando en Estados Unidos. La SEC, la Securities and Exchange Commission, como parte de la adquisición de Elon Musk de parte de Twitter, de parte de él, le prohibió hablar mal de Twitter mientras el deal se cierra, porque resulta que el negocio no se ha cerrado. Se va a demorar más o menos en 6 meses en procesar este negocio. Ya está firmado, pero el negocio se puede todavía caer en los próximos 6 meses. Y Elon Musk no tiene permitido dañar a la compañía o a sus representantes. Entonces, él tiene limitada su libertad de expresión. El dios emperador Elon Musk, por el deal, no puede hablar mal de los ejecutivos, pero lo está haciendo. ¿Qué irá a pasar? Está caminando por el borde de la libertad de expresión. Y continuando hablando de la libertad de expresión, parce, Elon Musk no es muy fan de la libertad de expresión. ¿Quieren saber por qué? Miren, cuando Elon Musk
intentó mandar un submarino a salvar a los niños que se metieron en una cueva en Tailandia y uno de los buzos le dijo que estaba loco, el man lo acusó de ser un pedófilo y luego, esto es real, Elon Musk contrató a un investigador y le pagó $50,000 para encontrar cosas negativas que haya hecho el rescatista buzo británico y acusarlo de pedófilo y eventualmente les tocó saldar este problema en la corte. Tesla también despidió a un empleado que nunca rompió las reglas, nunca mostró secretos de la compañía, nunca mostró productos que no hayan sido liberados, pero lo que sí hizo fue hablar de una manera honesta de los límites que tenía el self-driving de los Teslas en un canal en YouTube. Pero ahí no termina. Elon Musk trató de destruir y arruinar la reputación de una de las personas que en la fábrica de Tesla intentó decirle al gobierno que habían serios problemas de regulación dentro de la fábrica y habían problemas de seguridad. Vengan, para toda la gente que son refans de Elon Musk, ¿cómo justifican esta vaina? A mí me gusta lo que hace. A mí me gustan los cohetes, amo SpaceX, conduzco un Tesla todo el tiempo cuando vivo en San Francisco. ¿Cómo justifican esto? Comparado con lo que ustedes dicen de libertad de expresión. ¿Cómo lo justifican? Sigamos. Tesla despidió a un empleado que intentó crear un sindicato, a pesar de que es completamente legal. Y el Board Laboral de California dijo que el despido que había hecho era ilegal y fuera de la ley. Pero no solamente eso, en China, Tesla le pidió al regulador chino que bloqueara algunos comentarios hechos por chinos usando sus poderes de censura donde criticaban cosas de los Tesla. Este es el man de la libertad de expresión pidiéndole al país con menos libertad de expresión de todos los países de las economías más grandes del planeta que use su capacidad de censura para bloquear la gente que habla mal de sus automóviles. Pero esto ya ha pasado en otros lados. Hay un activista que se llama Montana Skeptic, que es un inversionista en Tesla, que constantemente publica problemas que tiene Tesla y Elon Musk ha tratado de silenciarlo de todas las maneras usando el playbook de Peter Thiel. Y además de ello, Tesla le prohibió a los medios libres de Alemania asistir a la apertura de ceremonia de Tesla en Berlín, a pesar de que este es el hombre peleando por la libertad de expresión. Pero ahí no termina. Top Gear, que es una de las cosas más divertidas de automóviles del mundo, Elon Musk los demandó por hacer chistes respecto a un Tesla y perdieron la demanda. Y por último, cuando un blogger hizo una crítica de Tesla, Elon Musk personalmente fue y canceló su orden de un Tesla que había comprado este blogger. Ese es el Dios emperador de la libertad de expresión de ustedes. Es un man muy interesante que creó cohetes y que creó automóviles eléctricos y que está definitivamente avanzando el mundo, pero convertirlo en el ícono de la libertad de expresión es lo que tiene este problema. Busquen un ídolo y se van a defraudar. Sean ustedes mismos. No peguen la identidad personal que ustedes tienen a idolatrar a un ser humano. Somos 7,000 millones de personas en el planeta. Yo sé que es difícil, pero tengan personalidad. Mira, a mí me encanta Twitter. Twitter es mi red social favorita y es probablemente parte de la razón por la que me apasiona este tema. Y yo probablemente, mientras Twitter siga funcional, voy a seguir amando Twitter. Yo voy a seguir siendo parte de Twitter. Y yo honestamente creo que Twitter probablemente no va a cambiar mucho sus reglas, porque Elon Musk lo que aprendió es a manipular a la gente de ultraderecha y que todo el mundo le haga así, bravo, 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 que es lo mismo que aprendió Trump, a no generar ningún resultado, pero generar la falsa sensación de que los resultados ocurren. Pero de pronto sí cambia. Y si sí, Twitter se pondrá muy aburrido. 4chan es aburrido. Y cuando las redes sociales se vuelven aburridas, se muere. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.